Buenos días a todos, bienvenidos a una clase más de matemática y ese día vamos a continuar con el desarrollo de los contenidos de la unidad número 8 y hablaremos sobre el siguiente contenido o el siguiente tema, es el área del trapecio. Ahí pueden hacer sus apuntes sobre el tema de este día, que es el área de un trapecio. Bien, ya que han realizado ese apunte del contenido de este día, partimos a uno de los conceptos que vamos a estar dando explicación este día. Y el concepto es el siguiente. Nos dicen que un trapecio es un polígono con 4 lados, es decir, un cuadrilátero siendo solo 2 de sus lados paralelos y desiguales. Si ustedes observan la figura, tenemos un trapecio de 4 lados en donde solo 2 de sus lados son paralelos. Que sean paralelos significan que están a una misma distancia y hay paralelismo entre ellos, esa distancia es constante, es decir que si nosotros extendiésemos esos segmentos paralelos jamás se van a cortar. Pero en este caso están delimitados por los lados C y D. Esos segmentos paralelos sería el segmento A y el segmento B, son los paralelos. Y el segmento C y el segmento D, pues son los lados que están delimitando a esos segmentos paralelos. Siempre tenemos un polígono de 4 lados. Por eso es decir que se llama cuadrilátero, por tener 4 lados. 2 paralelos y 2 desiguales, 2 lados desiguales. Además de eso, tenemos 3 tipos de trapecio. Como hablaremos sobre el área de un trapecio, es importante conocer los tipos de trapecio que se nos pueden presentar. Y ustedes pueden observar, ahí tenemos esos 3 tipos de trapecios, en donde el primer trapecio es un trapecio rectángulo. Se dice que es un trapecio rectángulo porque hay ángulos que están dentro de ese trapecio que forman 90 grados. Siempre a las figuras que forman ángulos de 90 grados se dice que son rectángulos. Existen los trapecios rectángulos, existe la figura en sí misma rectángulo y también hay triángulos rectángulos. Bien, también tenemos el trapecio isósceles, en donde, si ustedes observan, los ángulos de las bases que están de color celeste nos quieren decir que esos ángulos son iguales. Y los ángulos de la parte de arriba que están en color anaranjado, esos son iguales. Y finalmente tenemos el trapecio escaleno, en donde ninguno de los ángulos de las bases, ya sea de la parte de abajo o de la parte de arriba, ninguno de esos ángulos son iguales y puede variar la diferente medida de sus lados. Muy bien. Continuamos en donde tenemos esta siguiente imagen. Si ustedes pueden observar, estos son los elementos de un trapecio. Tenemos la base menor, siempre va a ser la base más pequeña o el segmento más pequeño que ustedes pueden observar de los segmentos paralelos que hay. El segmento más pequeño es siempre la base menor y el segmento mayor de esos segmentos paralelos que hay o el segmento más grande va a ser la base mayor. Esto es importante identificarlos porque en ocasiones las figuras o la figura del trapecio puede estar de un lado, puede estar al revés o puede estar así como ustedes lo observan en este momento, donde la base mayor está abajo y la base menor está arriba, pero puede variar. Ya se van a dar cuenta en su control de lectura que hay una diferencia, de que el trapecio al cual van a tener que obtenerle el área no es el mismo que estamos viendo en estos momentos, sino que ha cambiado. O incluso ustedes pueden observar en la página 165 de su libro
en donde empieza el subtema, dice área de un trapecio. Un trapecio tiene la siguiente forma, nos dice, y ahí pueden observar una figura anaranjada que está al revés. La base mayor está arriba y la base menor está debajo. Bien, entonces es importante reconocer eso, y una cosa importante también es la altura. La altura siempre va a estar dentro de un trapecio y va a formar, al trazar esa altura, va a formar un triángulo dentro del trapecio. Muy bien, continuamos. No, continuamos, nos piden que observemos. Observa el siguiente trapecio y las medidas. Si ustedes observan este trapecio, ¿es un trapecio de qué tipo? ¿Será un trapecio rectángulo? ¿Será un trapecio isósceles? ¿O será un trapecio escaleno? ¿Qué tipo de trapecio es? ¿Pueden activar su micrófono y comentarme? Escaleno. Escaleno. Recordemos, ¿qué tipo de trapecio será? Tenemos tres tipos, pero escaleno no es, porque el escaleno tiene todas sus medidas, todas sus Es dimensiones. rectángulo. Exacto, es un trapecio rectángulo. ¿Por qué? Porque ustedes observan que una de las partes, de las dimensiones de ese triángulo, de ese trapecio, perdón, una de esas dimensiones, pues tiene en el interior ángulos de 90 grados. Aunque no estén detallados ahí, o no los veamos así plenamente, pero se sobreentiende que hay grados. Bueno, ¿para qué vamos a observar esta imagen? Para lo siguiente, nos dicen que vamos a calcular el área de toda la figura y necesitamos determinar el área de cada figura formada, es decir, del triángulo y rectángulo. En conclusión, lo que vamos a obtener es el área del trapecio, y el área del trapecio es igual a que nosotros sumemos el área del triángulo más el área del rectángulo de esa figura. ¿Dónde podemos observar más esa figura? En la página 166 de su libro de texto. Ahí pueden observar bien esa figura a la cual se le ha determinado el área. Pueden irse a esa página. Yo me voy a ir en estos momentos a mi pizarra digital, en donde ya tengo esta imagen de este trapecio, y vamos a calcularle el área. Vamos a hacerlo primeramente calculando el área del triángulo que está formado, y posteriormente vamos a calcular el área del rectángulo que se nos forma al alzar la altura dentro de ese trapecio. Muy bien. Entonces, no sé si observan mi pizarra digital. No sé si la pueden observar, pero acá está, acá la tenemos. Vamos a mover un poco y vamos a proceder a calcular. Será importante que tomen nota del proceso que se realizará en estos momentos. Primeramente, recordamos el trapecio de esta figura que tenemos acá, de esa figurita, cómo va a ser el área de ese trapecio rectángulo. Ya lo identificamos que es un trapecio rectángulo. Primero vamos a encontrar el área del triángulo, y al área del triángulo le vamos a sumar el área del rectángulo. Ustedes se recordarán, en las clases anteriores ya nosotros hemos aprendido a calcular el área de un triángulo y también el área de un rectángulo. Así que primeramente calculamos el área del triángulo, y acá le voy a poner como un triángulo en chiquitito para que se identifique que es el área de un triángulo. Bien, así. Ahora, ¿cuál es la fórmula del área de un triángulo? Primeramente, colocamos la base, que se va a multiplicar por la altura. La altura se entiende que se expresa como h y la base como b, y eso se divide entre 2. Esa es el área de un ángulo.
Pero ¿qué triángulo a qué triángulo le voy a encontrar el área? A este de acá que voy a marcar con azul. A este le vamos a encontrar el área. A ese azulito que está ahí, a esa figura azulita. Y de cuánto va a ser la base, porque primero hay que determinar la base. La base, si ustedes observan, es esta parte de acá que voy a marcar en rojo, hasta donde llega la altura. ¿Cómo determino esa base? Primeramente, observo que hasta esto de acá hay 6 centímetros en la parte de arriba de ese trapecio, pero abajo hay 8 centímetros, entonces realizamos una resta. Si a los 8 centímetros le resto 6, me quedan 2. Entonces la base de ese triángulo sería 2 centímetros. 2 centímetros. Esta parte de acá sería 2 centímetros. Y la altura, pues ya la conozco. Aquí me dicen que la altura es h. Entonces simplemente tenía que determinar la base, porque la altura ya me la dan. Determino la base para poder usar mi fórmula. Y el proceso es el siguiente. El área de ese triángulo, de ese triangulito, va a ser la siguiente. Multiplicando la base, que en este caso sería 2, por la altura, que sería 3, y eso lo divido entre 2, y el área de ese triángulo, ¿cuál va a ser? Multiplicamos 2 por 3 nos daría 6, y al dividirlo entre 2 nos daría 3. 3. Bien, muy bien. Entonces ya sabemos que el área de ese triángulo va a ser 3 centímetros cuadrados. Siempre que hablemos de área, hay que recordar que las unidades son cuadradas, ya sea centímetros, metros, milímetros. Bien, entonces ya he determinado primeramente el área de ese triángulo, pero como el área de ese trapecio me dicen a mí que va a ser el área del triángulo más el área del rectángulo, bueno, entonces voy a encontrar el área del rectángulo en estos momentos. Aquí voy a poner la figurita para que se sobreentienda que es el área de ese rectángulo. Y parto a la fórmula, que sería simplemente multiplicar la base por la altura para determinar el área de ese rectángulo. Pero ¿de qué rectángulo me estarán hablando? Pues de este de acá que voy a marcar, de ese rectángulo me están hablando. O lo puedo marcar también con azul, este de acá. Esta parte de acá es la que yo necesito determinar, esa área. Y ya tenemos la fórmula y procedemos a determinar el área de ese rectángulo. Entonces, solamente multiplico la base por la altura, y sería la base de 8 centímetros, perdón, en este caso no serían 8, serían 6 centímetros acá, hasta acá llegaría el rectángulo. Entonces tomaría la base de la parte de arriba, 6 centímetros, se multiplican por 3 centímetros, 6 por 3 nos da 18. Nos da 18 y ahora eso nos quedaría 18 centímetros cuadrados. 18 centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora pregunta, ¿he determinado ya el área de todo el trapecio o me falta realizar algo? Le falta multiplicarlo por 2. Multiplicarlo por 2. Sí, A multiplicarlo por ver, 2. otra. Le falta multiplicar el área del triángulo y del rectángulo. Veamos, observemos la fórmula. Observen. Área del trapecio es igual a ¿qué? Al área del triángulo, y este signo ¿qué es? ¿Qué no? Es el más. Ah, muy bien, entonces. El área del triángulo. Exacto.
Cierto, no podemos multiplicar porque la fórmula no nos dice que multipliquemos el área del triángulo y la del rectángulo, sino que nos dicen que sumemos. Así que vamos a sumar. Sumamos, le voy a poner 18 más 3, ¿cuánto nos da? 21. 20. Exacto, entonces 18 más 3, use los deditos a ver si le da 20. Bien, nos da 21 centímetros cuadrados. Ahí ya hemos determinado, hasta este paso que hemos sumado, porque así nos decía la fórmula, hemos determinado el área de ¿qué? De ese trapecio. Un trapecio. Exacto. Recuerden que siempre se va a sumar. Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas con respecto a este proceso hasta donde hemos llegado hasta el momento? No. No. Ok. Ok, entonces, en conclusión, decimos que el área total, que es toda la parte azulita acá que yo he marcado, es decir, ese triángulo más todo esto, claro, va sin salirse, yo me salí sin salirse, bien, todo esto es el área. ¿Cuánto vale esa área? 8 centímetros. No, 3 centímetros. 21 3 centímetros. No, toda el área es la parte de adentro, ¿sí? 21 centímetros cuadrados, eso equivale. Muy bien, entonces procedemos a nuestra presentación. Ya hemos finalizado este ejemplo, vámonos a nuestra presentación. Y llegamos a una conclusión en donde nos dicen que el área de un trapecio se calcula como un medio de la suma de la base mayor y la base menor por la altura. Es decir que hemos llegado a ejemplificar una fórmula directa para determinar el área de cualquier trapecio, ya sea este isósceles escaleno o ya sea un trapecio rectángulo. Y necesitaré que me anoten por ahí con rojito o con cualquier otro color que se identifiquen. Anótenme la fórmula del área de ese trapecio que ustedes observan en celeste. Profe, yo acabo de... Uy, perdón, lo silencié. Dígame, Diego, vuelvo a activar el micrófono. La clase se está grabando, Diego. Si no ha logrado ingresar a tiempo, pues puede ver la clase nuevamente ya cuando esté finalizada y puede verificar lo que hemos visto anteriormente. Porque como no logró estar a la hora, pues ya hemos avanzado un poco. Así... Ok. Bueno, así que me anotan por ahí esta fórmula, área igual, entre paréntesis, la B mayúscula significa base mayor, más la B minúscula significa base menor. Eso dividido entre 2 y multiplicado por la altura. Ese sería... Dígame. Pero, ¿eso lo hacemos aparte o adentro del trapecio, isósceles, lo que sea eso? Sí, lo puede hacer adentro del trapecio. Ahí puede formar la figurita y hacerlo dentro para que ya quede con una mejor explicación o se pueda entender de mejor manera. Bien, ¿ya lo tenemos para continuar? Sí. Sí, profe. Perfecto, entonces continuamos con la presentación. Bien. Vámonos a dos ejemplos. Nos dicen que calculemos el área de los siguientes trapecios. Tenemos el trapecio A y el trapecio B. Y yo pues rápidamente me voy a ir a mi pizarra digital. Y ahí pues ustedes pueden tomar sus notas, las notas pertinentes, las notas, o pueden copiar directamente ya los ejemplos para que ya los tengan en mente cómo se resuelven.
ya que en su control de lectura pues vienen algunos ejemplos parecidos, así que ya pueden ustedes avanzar un poco con su control de lectura directamente de la clase. Bien, primeramente vamos a encontrar el área del trapecio A. Ustedes observan que es un tipo de trapecio. ¿Qué tipo de trapecio es? Si ustedes se recordarán. ¿Hola? Cuadrado. Rectángulo. Rectángulo, exacto. Trapecio rectángulo. Entonces yo voy a marcar la altura por acá de ese trapecio rectángulo y esa altura me va a medir 5 centímetros, 5 cm. Bien. Finalmente, ya que pues, recordando qué hacemos. Primero determino el área de este triángulo y después el área de ese Rectángulo. cuadrado. En ese caso ya no es un rectángulo. Si ustedes observan, va a ser un cuadrado. Ajá. Hasta acá voy a tener 4, aquí va a ser 5 centímetros. 5 centímetros es la base de ese triángulo. Entonces, procedo a resolver y a determinar el área. Vamos a determinar el área en estos momentos. Y pues el área primeramente del triángulo, acá lo voy a poner en rojito, el área del triángulo, una figurita como triángulo, es multiplicar la base por la altura. Entonces, ¿cuánto mide la base? 5. 5, lo multiplico por ¿quién? Por la altura, que es 5 bien, y lo divido entre 2. ¿Cuánto me da eso? 5 por 5, 25. Partido entre 2, ¿cuánto nos da? Nos da 12.5. 12.5 centímetros. 12.5 centímetros cuadrados. Eso nos da. Bien. Y ahora que ya he determinado el área del triángulo, procedo a determinar el área ¿de quién? De el cuadrado que me queda. Cuadrado. Profe. ¿Es eso? Ajá, muy bien. Entonces, dígame. En el ejemplo B no sería multiplicar y dividir lo mismo, porque es casi la misma figura. Sí, es parecido, pero no es la misma. Ya les voy a explicar cómo se va a realizar el ejemplo B. Es diferente un poco. Ahorita vamos al ejemplo A, que es parecido al ejemplo que hicimos anteriormente. Ya van a ver, el B es un poco distinto, porque vamos a utilizar la última opción de la fórmula del área de un trapecio. Bien, entonces continuamos. El área de ese cuadrado se calcula lado por lado. ¿Y cuánto vale el lado de ese cuadrado? Pues vale lo que es 4 por 5. Multiplicamos. Ah, pues sí, es un rectángulo. 4 por 5. ¿Cuánto nos da 4 por 5? 20. Muy bien, entonces 4 por 5 nos da 20 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cuánto vale el área total del trapecio? Teniendo estos dos resultados ya. ¿Cuánto vale? A ver si recordamos ese pequeño proceso que nos falta. ¿Cuánto valdría? Ya tenemos los 12.5 del triángulo y los 20 centímetros del recto. ¿Hola? 3.5. 3.5. No, hay que recordar. ¿Qué hacíamos cuando ya tenemos estos dos? ¿Multiplicamos, sumamos, restamos o dividimos? Lo dividimos. Sumamos.
Sumamos. No, hay que... Se Sumamos el suman total. 20 más... 37 entonces. Pero, profe, pero si están partidos, ¿por qué no lo Exacto. vamos a dividir? Hola. Pero si está 3.7. partido a la mitad, ¿por qué no lo Figuras vamos a se dividir? parte, pero... Todos están partidos a la mitad. Bien, sí están partidos a la mitad, pero como usted quiere encontrar un total de todo, tiene que unirlo. Y una forma de unirlo, pues, sería mediante la suma, porque nos piden el área total de las dos figuras. Entonces, el área total sería 32.5 centímetros. Ahí observan ya. 32.5 centímetros. Bien. Ahora, ¿preguntas, dudas que tengan? No. No, profe. ¿Seguros? Muy bien. Sí. Ok, entonces vamos a partir al ejemplo número B, Vale. en donde ustedes observarán que es un trapecio isósceles. Es un trapecio isósceles. Así que vamos a ver lo siguiente. Ese trapecio isósceles lo vamos a, para poder resolver o determinar el área de él, vamos a usar la fórmula a la cual llegamos anteriormente, la fórmula de un trapecio. El área va a ser igual a que nosotros tomemos la base mayor más la base menor, todo eso partido entre 2 y metemos entre paréntesis la base mayor más la base menor. Lo ponemos entre paréntesis y eso se va a multiplicar ¿por quién? Por la altura. Entonces acá cambia un poquito, ustedes observan, cambia un poquito el proceso porque ya no lo hago como anteriormente lo hice. Porque ya mi trapecio cambia, ya no es un trapecio rectángulo, sino que es un trapecio isósceles. Entonces acá vamos a usar esta fórmula, área igual a la base mayor más la base menor, eso dividido entre 2 y finalmente lo multiplico por la altura. Ahora realizo ese proceso de la siguiente manera. Vamos a darle otro color acá, sería que el área va a ser la siguiente. ¿Quién es la base mayor en el trapecio B? La base mayor sería, en este caso, la que mide más. Serían 11 centímetros. Entonces coloco los 11 centímetros que se van a sumar ¿con quién? Con la base menor. ¿Cuánto vale la base menor? 9 centímetros. Entonces sumamos esos 9 centímetros. Y a la hora de sumar, pues eso dicen que lo vamos a dividir en 2 y finalmente se va a multiplicar ¿por quién? Por la altura. ¿Pero quién es la altura? En este caso, número 7, que son 7 centímetros, esa es nuestra altura por la cual se va a multiplicar. Entonces ya hemos sustituido en nuestra fórmula y ahora procedemos a realizar el proceso, los procesos, darle fin a los procesos. Ahora 11 más 9 nos daría 20. 20 sobre 2 y se va a multiplicar por 7. 20 entre 2 nos da 10. Entonces, bueno, voy a realizar esto un poquito más abajo. Cambiamos ese 2. El área va a ser la siguiente. 20 entre 2 nos da 10 y aquí se va a multiplicar ¿por quién? Por el 7. Finalmente ya hemos obtenido, resolviendo ese proceso, 10 nos da 70. Entonces, 70 centímetros cuadrados es el área de ese trapecio del literal B. Y ahí hemos resuelto nuestro segundo ejemplo. ¿Preguntas, dudas con el proceso que hemos realizado en estos momentos? No, profe. No. No. No, profe. Ok, si ustedes observan, cambia el proceso. Dependiendo del rectángulo, perdón, dependiendo de cómo sea
figura del trapecio, así va a cambiar los procesos. Ya hemos aprendido dos procesos para determinar el área de un trapecio. Cuando el trapecio es un trapecio rectángulo, lo calculamos, utilizamos el proceso que hemos usado en el literal A. Y si el trapecio es isósceles, utilizamos el proceso que hemos usado en el literal B. Y así pues damos finalizada la explicación de estos dos ejemplos. Así que continuamos con la presentación. Nos vamos a nuestra presentación y continuamos. Bueno, hemos llegado al final de la clase y nos corresponde la actividad, que es un control de lectura. Bien, hasta este momento, ¿alguna duda, comentario? No. No.